Cada 30 segundos. Una mujer es diagnosticada de cáncer de mama. Yo soy una de esas mujeres. En abril del 21, justo hace 5 años, fui diagnosticada de cáncer de mama. Cáncer bilateral. Tuve operación, tuve quimioterapia, tuve radioterapia. Y mi primera pregunta, una vez recibido el diagnóstico, fue: ¿cuál es el camino? La doctora me dijo: hay camino. Y la segunda fue: ¿y este camino? Yo cada año me hago una revisión. ¿Cómo puede ser que estemos aquí hablando de mi cáncer? Y la respuesta fue: precisamente por tu prevención, por tu revisión, estamos aquí hablando de que hay camino. Muchas gracias, Mar, por compartir tu experiencia. Pero Mar no es una excepción. De hecho, ¿cuántos de los que estamos hoy aquí conocemos a alguna persona con una experiencia similar a la de Mar? ¿Podéis levantar la mano? No está sola, Mar. De hecho, 1 de cada 8 mujeres, algunas de las que estamos hoy aquí, a lo largo de nuestra vida tenemos la probabilidad de recibir un diagnóstico de cáncer de mama. Hoy estoy aquí para compartir mi historia. Una historia que también está escrita en esta bata, con los mensajes de muchas de estas mujeres que han convivido con la enfermedad y me han acompañado en mi camino hasta el día de hoy y llegar a este escenario. Soy Marina Sánchez, médico, CEO y fundadora de Ubra Health. Crecí en un pueblo muy pequeñito, en una familia humilde, la mayor de 3 hermanos, apenas había recursos. Para ir a la universidad tuve que salir de allí. De pequeña me definían de diferentes maneras: sensible, con gran capacidad creativa, curiosa, un poco rebelde. De hecho, con este conjunto de particulares neurobiológicas podríamos decir que estaba más que destinada al fracaso. Pero mis padres tuvieron una brillante idea. Con el tiempo he aprendido que estas etiquetas eran formas de ver y estar en el mundo. Y me apuntaron a deportes, por lo que llegué a competir en ligas autonómicas y nacionales de waterpolo, y actualmente practico y entreno triatlón. Era la única forma de poder canalizar todo ese torbellino de energía. Y no todo era deporte en mí, me encantaba el arte y era una manera de poder manifestar y gestionar mis emociones. De hecho, soñaba con ser una gran artista o una gran arquitecta, hasta que llegó una experiencia que lo cambió todo. Cuando tenía 15 años, mi abuela, una referente para mí, fue diagnosticada de cáncer y la acompañé hasta su final. A veces la vida duele, pero conectar con ese dolor nos ayuda a transformarnos. Esta experiencia me obligó a hacerme 2 preguntas. Marina, ¿qué quieres hacer con esto que te pasa? ¿Y para qué estás hoy aquí? Y en la vida constantemente elegimos. En los últimos años he coincidido con muchas personas en la consulta que viven vidas que no sienten como propias. Es importante elegir desde lo que somos. Y no sé si hubiera llegado a ser una gran arquitecta o artista, pero esta experiencia permitió que conectara con mi vocación real. Y así es como llegué a uno de los hospitales más importantes de España, donde me formé como médico, complementé mi formación en el ámbito de la ingeniería biomédica y actualmente investigo en un grupo de enfermedades oncológicas en el Hospital Valdebrón. Además, compagino mi actividad clínica con la asistencia sanitaria y la docencia en diferentes universidades. Como estudiante de medicina, la primera pregunta que me hice era ¿qué era el cáncer? Por mi experiencia personal, pues sabía qué emociones
sentía, ¿no? Sabía que había miedo, sabía que había incertidumbre, a veces esperanza, pero no entendía qué significaba biológicamente. Nuestro cuerpo está compuesto por billones de células. Todas ellas trabajan en equipo, por un propósito. Y algunas personas dirían que dentro de ellas hay como unos relojes internos que les indican cuándo tienen que dividirse. Otras personas lo llamarán Dios. Y muy a lo contrario de lo que podamos pensar, estas células no son egoístas. Cuando alguna de ellas está dañada, tiene la capacidad de autoeliminarse. Es un concepto biológico que llamamos apoptosis celular. ¿Qué pasa cuando estos relojes se desincronizan o estos mecanismos no funcionan? Las células comienzan a proliferar de forma descontrolada y eso es lo que llamamos cáncer. Y cuando esto sucede en uno de los tejidos de la mama, lo llamamos cáncer de mama. Y no es una única enfermedad, es una enfermedad muy heterogénea. Podemos hablar de diferentes subtipos moleculares. A día de hoy conocemos muchos de los factores que están involucrados en el desarrollo de este cáncer. Algunos de ellos no podemos actuar sobre ellos, como la genética, pero solo explican un porcentaje muy bajito de los cánceres. Pero otros sí, como el estilo de vida, la alimentación, el ejercicio o el estrés, entre otros. Y también hemos llegado a conocer que existe un gap muy grande entre la conciencia y la información de la enfermedad y que muchas de las mujeres no tienen acceso a esta información y a herramientas para poder trabajar sobre estos factores de riesgo. Actualmente contamos con muchas técnicas de detención. La detención precoz es clave. Cuanto antes diagnostiquemos una enfermedad, mayor supervivencia hay, como en cualquier otro tipo de cáncer. La más comúnmente conocida es la mamografía, porque es la técnica de cribado, pero existen otras como la ecografía mamaria o la resonancia magnética. Sin embargo, estas técnicas y tecnologías no se adaptan a las necesidades de las mujeres. Y esto no es una percepción mía. En una de las investigaciones que hemos publicado recientemente en el Congreso Europeo de Cáncer de Mama, encuestamos a más de 1000 mujeres de población española. Y la mayoría de ellas consideraban los servicios insuficientes. Muchas de las que estaban en edad de cribado no iban cuando eran llamadas, por diferentes motivos. A veces miedo, a veces dolor en la prueba, o a veces simplemente se les olvidaba. Y muchas de ellas también detectaban inconvenientes en los métodos convencionales, entre ellos la radiación, las pruebas a distancia, el tener que desplazarse, entre otros motivos. Evidentemente, cuando uno ve estos datos, da que pensar, ¿no? A mí me gusta decir que la innovación nace cuando somos capaces de desafiar lo establecido. Y dejarme que os muestre unas imágenes. La primera es el inicio de la cirugía en el siglo XX. Y esta es la imagen de un quirófano en el día de hoy. Como podéis ver, hemos pasado de bisturís simples a ser capaces de integrar toda la tecnología y la robótica. Podríamos decir que la experiencia de usuario es prácticamente diferente. Pero ¿qué pasa con la detención? Esta es la primera mamografía que se hizo en el siglo XX, donde se aplicaron los rayos X en una pieza tumoral por un cirujano, Salomón. Y esta es la detención a día de hoy. Podríamos decir que es la misma tecnología y la misma experiencia de usuario. ¿Por qué seguimos utilizando tecnologías del siglo XX para diagnosticar cáncer de mama en el siglo XXI? Pero el problema no es solo la tecnología, es cómo estamos mirando. Esta es una imagen de una mamografía y aquí estoy señalando una lesión focal. No tenemos ni idea desde cuándo ni cómo. Pero la mama es un órgano dinámico. Está sujeto a cambios hormonales, variaciones reproductivas. Mi segunda pregunta fue, ¿por qué seguimos interpretando la mama como un órgano estático cuando es un órgano vivo y dinámico? ¿Y qué repercusiones ha tenido esto históricamente? ¿Cómo es posible que sigamos haciendo esto en una enfermedad que afecta a millones de mujeres en el mundo y principal causa de mortalidad? En UBRA estamos trabajando por hacer visible lo invisible.
historias como la de Mar. Y no tenemos una visión solo tecnológica. Queremos transformar el paradigma. Queremos que la mujer se relacione diferente con su cuerpo. Y estamos trabajando por una visión mucho más personalizada, predictiva y preventiva. Y todo esto lo hemos unificado en un mismo concepto. Un sujetador inteligente conectado a una app de servicios. Con una propuesta de valor clara. Monitorizar, detectar precozmente y prevenir el cáncer de mama. ¿Y cómo funciona? Pues este dispositivo médico lleva una parte textil y una parte tecnológica. En la parte tecnológica hemos incorporado diferentes tecnologías, sensores, que son capaces de identificar y medir diferentes variables biométricas. Estos datos son enviados a una nube y depositados en una app donde serán analizados mediante software, evidentemente, para identificar diferentes patrones de enfermedades benignas y malignas mamarias, entre ellas el cáncer de mama. Porque no se trata de mirar solo un momento puntual, sino de entender qué está pasando. Hemos desarrollado diferentes modelos, diferentes prototipos, una interfaz, un pipeline de datos, y los hemos validado tecnológicamente dentro del laboratorio con diferentes modos de operabilidad en usuarias sanas. Nuestro siguiente paso es llevar a un estudio mucho más grande y comenzar a recopilar datos de usuarias que están afectadas por esta enfermedad. Y paralelamente hemos analizado una base de datos de más de 3.000 casos de cáncer de mama. ¿Con qué finalidad? Con poder realizar un mapeo de las lesiones tumorales, identificar esos tamaños, sus subtipos moleculares y, de alguna manera, aplicar todo esto a la distribución de los componentes electrónicos dentro del dispositivo para poder generar escalas de estratificación de riesgo, evidentemente asociándolo con los diferentes factores de riesgo que hemos mencionado antes. Todo esto estará conectado a una app de servicios donde incorporaremos una plataforma de telemedicina para conectar a la usuaria cuando se detecte algún tipo de anomalía. También hemos creado una comunidad de mujeres a la que os invito a uniros. Muchas de ellas están co-creando en este proyecto y nos están ayudando a diseñar desde cero. Y también una escuela de mujeres donde de alguna manera queremos implementar programas de prevención y educación sanitaria. Entre otras cosas, porque hay esta falta de integración de factores de riesgo con las variables biométricas que comentábamos anteriormente. Y el diseño también es importante. Por eso desde el inicio hemos colaborado con universidades como el ISABA para poder hacer un diseño mucho más ergonómico y adaptado a la mujer. Y aquí me gustaría mostraros diferentes casos de usuarias a las que podemos acompañar. Algunas ya han pasado por un cáncer de mama y podemos de alguna manera ayudarlas a monitorizar la enfermedad mínima residual, acompañándolas psicológicamente y dándoles soporte. Otras de ellas son usuarias que viven en un pueblo muy pequeñito, como el que vengo yo, y no tienen acceso tan fácilmente a servicios. Y otras como aquellas que tienen ya una mutación genética de alto riesgo y están destinadas a recibir cirugías profilácticas para hacer un seguimiento mucho más exhaustivo. Somos un equipo muy pequeñito, multidisciplinar, conectado con diferentes universidades. También, gracias a algunos de mis alumnos STEM, este proyecto se ha impulsado y ha llegado a día de hoy. Y estas son algunas de las entidades que nos han acompañado y nos dan soporte. Actualmente buscamos ampliar equipo, sí que estoy abierta a todas aquellas personas que estén interesadas en colaborar, desde perfiles más tecnológicos, clínicos o de datos. Y, por supuesto, estamos abiertos a colaborar a nivel de inversión para poder llevar nuestro dispositivo a ensayos clínicos. Y antes de irme, me gustaría pediros algo. Que cerréis los ojos. Me gustaría pediros que penséis en vosotros y en vosotras. En vuestra madre. En vuestra hija. En vuestra hermana. En vuestra mejor amiga. Ahora os voy a pedir que lo sabráis. Comencé esta ponencia con un reloj, porque cada segundo cuenta. En estos 30 segundos que yo estuve subida aquí, 15 de estas mujeres han sido diagnosticadas de cáncer de mama o podrían haberlo sido. Pero en estos 15 segundos también hemos compartido una visión. Hacer visible lo invisible.
hacer visible lo invisible significa ofrecerle a cada oportunidad, a cada mujer, de decidir a tiempo. Muchas gracias, Madrid.